Bueno, yo soy Miguel y yo voy a explicar lo que viene siendo la parte del circuito. Primero vamos a proceder a explicar la parte esquemática en Proteus y posterior a esto vamos a pasar a la protoboard a explicar las conexiones. Bueno, como primer punto tenemos este amplificador operacional en modo restador, el cual se le van a ingresar dos señales. Una que es nuestro setpoint, la cual es un simple potenciómetro en forma de divisor de voltaje, donde entran 5 volts, tierra, y en el divisor de voltaje, bueno, en la patita del medio es donde vamos a variar el voltaje de nuestro setpoint. En esta señal de aquí, que es la señal de entrada, es lo que vamos a recibir de nuestro sensor. Mis compañeros posteriormente van a explicar en qué consiste nuestro sensor, pero básicamente es un potenciómetro que también nos arroja una señal de voltaje. Entonces, estas señales de voltaje se restan con este restador y nos va a arrojar aquí una señal de error. Teóricamente, pues esto está al mismo rango, entonces eso es teórico. Ya en la práctica es un poco diferente, pero simplemente quedarnos con que aquí la señal de entrada es el potenciómetro y la segunda señal de entrada es lo que viene siendo la de nuestro sensor. Se restan y nos arroja lo que viene siendo la señal de error. La señal de error pasa a lo que viene siendo el proporcional y el integral. Ese de aquí, que es el proporcional, la cual simplemente es un amplificador operacional con una ganancia. El amplificador operacional está en modo inversor y la ganancia simplemente consiste en estas dos resistencias. Y bueno, el integrador es básicamente algo muy parecido, simplemente que un integrador, o sea, un amplificador operacional en modo integrador, disculpa, en donde consiste de una resistencia en la parte de la patita inversora con una retroalimentación de un capacitor. ¿Qué efecto tiene tanto el proporcional como el integral en nuestro circuito o en la salida de la señal? Simplemente el proporcional aumenta como el error, y el integral lo que viene haciendo es como que la suaviza, aplica el efecto integrador, y el proporcional como que aumenta la velocidad. Entonces aumenta un poco la velocidad, y lo que viene siendo el integrador es que nos proporciona ese efecto integrador, o sea, es decir, como que suaviza un poco la onda. Y bueno, al final estos dos, las salidas del proporcional y del integral entran a lo que viene siendo un sumador, se suman las dos señales y nos arroja una señal que ya es nuestra señal del control proporcional integral. Esta señal entra a lo que viene siendo un diodo, y el diodo entra, aquí nos faltó poner una resistencia, pero entra una resistencia, entra lo que viene siendo el transistor. En el transistor activa, cuando empieza a generar aquí pues corriente, va a empezar a fluir la corriente del transistor, y aquí es donde se va a activar nuestro motor. Nuestro motor simplemente está activado o está conectado en 5 volts y ya tierra. Esta es la parte para el esquemático, y vamos a proceder a la parte de la protoboard para ver las conexiones. Aquí es un poquito más complejo visualizar las conexiones, pero no es nada del otro mundo. Este potenciómetro de aquí es el que consiste en nuestro setpoint, y este de acá es el que consiste en nuestra señal del sensor. El sensor consiste de muchas, o sea, de un armado que hicimos. Sin embargo, mis compañeros más adelante van a explicar esa parte. La señal del sensor entra por este cable café a lo que viene siendo esta partecita de acá, que se conecta con este cable rojo a la entrada de nuestro restador por acá. Este que es nuestro setpoint también se conecta de aquí en medio con este cablecito naranja a lo que viene siendo el restador. Entran las dos señales, y nuestra salida, o la salida del restador, que viene siendo esta, la sacamos por medio del cable azul hacia lo que viene siendo nuestro proporcional. Este es nuestro proporcional, y este de aquí es el integral. Aquí podemos ver que el cable azul es la señal del error, y aquí lo que viene siendo esta resistencia es la que se conecta hacia acá para el integral, y a su vez aquí se conecta una resistencia, bueno, una serie de resistencias a esta parte de acá, que es el integrador por el capacitor, y aquí por la serie de resistencias. A su vez, esta salida de acá, que es la del proporcional, viene por este cable naranja, pasa por este cable naranja que llega por acá abajo y se conecta a esta serie de resistencias de aquí, y el integral, que esté de acá, su salida es esta de aquí, también entra por un cable naranja y llega a esta resistencia de acá. Ambas se conectan a este amplificador de aquí. Recordemos que estamos usando el TL084, y cada integrado de estos, o sea, cada piecita tiene 4 ohms, entonces estamos usando este de aquí. Aquí es donde entran las dos señales, que vienen siendo el integral y el proporcional, se suman, y la salida del sumador entra o sale por este diodo, como habíamos visto posteriormente. Del diodo sale a este cablecito naranja, llega a la resistencia entra al transistor, y aquí simplemente es el que va a fluir la corriente y va a activar nuestro motor. Que nuestro motor, como podemos ver, está conectado por estos cablecitos, que es el café, que está conectado aquí a lo que viene siendo la patita de este transistor, y el naranja, que viene siendo esta de acá. Entonces aquí es donde conectamos nuestro motor, que es este de acá, y pues aquí alimentamos con estos cables de acá el motor con 5 volts. Entonces esa es la conexión de nuestro circuito. Aquí cabe resaltar que este es un 494, este no lo usamos, íbamos a usar un PWM, pero al final optamos por no hacerlo. Entonces nuestro circuito simplemente consta de eso, de un restador, de nuestro setpoint con nuestra señal de medición o del sensor. Entra al restador, sale el error al potenciómetro, al integral, el integral y el proporcional, disculpe, se suman con este sumador de aquí, salen por un diodo, llegan a la resistencia llega al transistor, y el transistor es el que hace como el flujo para que pueda funcionar el motor o la bomba. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Nada más simplemente agregar que en el esquemático de acá simplemente nos falta una resistencia aquí, que es la que controla el transistor, pero la podemos ver que está acá. Aquí podemos ver claramente que está aquí, que es aproximadamente 100 ohms. Por aquí podemos ver café, negro, negro, negro.
Aquí simplemente pequeña corrección. Yo me confundí nombrando los colores. No soy daltónico, pero quise referirme que el diodo entra a este cable verde, que es el que entra a la resistencia que está acá, y entra a el transistor. Y este cable aquí, el amarillo, no naranja, me confundí con los colores. Es el amarillo, es el que se conecta a nuestro motor. ¿Puedes repetir la cámara? Que se conecta aquí a nuestro motor. Entonces, simplemente esa pequeña corrección. No me confundí. Quise decir este cable naranja, este cable verde y este cable amarillo. Simplemente, pequeña corrección. Listo. A continuación voy a explicarles cómo funciona nuestro actuador. Es una bomba de 5 volts de corriente continua. Entonces, la forma que queríamos para poder regular la velocidad del motor era introducir directamente nuestro voltaje de control proporcional integral en la compuerta de la base de un transistor 2N222. En el colector estamos conectando un diodo que regula que no entren voltajes negativos en la bomba y que también regula el voltaje, y la bomba en paralelo al diodo. Estas van conectadas al colector y la otra terminal va conectada a 5 volts de alimentación, mientras que en la patita del emisor tenemos conectada a tierra para que cierre el circuito y que se pueda regular ese voltaje por medio de la base. Aquí estamos metiendo un voltaje de 0 a 4.85 volts en la base para que así regule la velocidad que va a tener nuestro motor de corriente continua o la bomba. Aquí está el diagrama de nuestro actuador en el que estamos, como ya expliqué, regulando el voltaje que entra aquí a la base para que a mayor voltaje, mayor error y mayor voltaje de control de proporcional integral. Eso quiere decir que aumenta su velocidad a mayor error que haya y disminuye su velocidad a medida que se vaya acercando a nuestra referencia. Nuestro sensor está compuesto por un sistema de engranajes en forma vertical que transforma el movimiento de forma lineal en un movimiento angular. Eso quiere decir que cuando nosotros coloquemos nuestro potenciómetro en el eje de este engranaje, estamos transformando la altura que tenga este sensor en el voltaje que se transmite a partir de esta posición angular que tiene el potenciómetro. Así es como logramos transmitir la altura que hay en el tanque con el nivel de giro que tiene nuestro potenciómetro, que transmite ese voltaje a nuestro restador. Entonces, si nuestra referencia estamos poniéndola en este momento en nuestro 100%, eso quiere decir que nuestro flotador está transmitiendo un voltaje de 5 volts y a lo que nosotros tenemos en nuestra referencia llega a nuestros 5 volts, hace la resta y saca un 0. Eso quiere decir que cuando llega a este punto debería empezar a mantenerse el motor en funcionamiento, pero en bajas velocidades, para que el mismo caudal que entra de la bomba sea el mismo caudal que saca el agua por debajo del tanque. Así se mantiene, es como funciona, que se quede en el mismo nivel con nuestro control proporcional integral. Ya, es lo que vamos a hacer. Bueno, yo soy Aaron, yo les voy a explicar lo que es lo que tenemos. Primero tenemos una base de madera de chiflé que utilizamos principalmente por la fortaleza, ya que no teníamos bien conscientes en un momento de cuánta agua era lo que íbamos a poner, además de tener suficiente altura para que todo se hiciera en un solo rectángulo, se podría llamar un solo espacio, sin así que utilizáramos espacio para no tener que estar manejando un estanque aquí y otro por acá. Lo que se dice fue hacer una impresión 3D de uno haciendo así de manera idealmente hacia abajo. De aquí lo que se consideró es se podría llamar el estanque, o lo que nosotros tenemos en este caso un recipiente. Este es de 10 litros. No vamos a continuar los 10 litros simplemente por las dimensiones también de no tener que estar moviendo mucho en los laboratorios. Así que pusimos lo que es abajo una de 4, siendo así nuestra limitante esta cantidad de agua para nuestro control. Aquí tenemos lo que es nuestro control, que tenemos aquí principalmente lo que es el 0%, lo tenemos en este caso por lo que es la boya, que es muy grande, no nos permite hacer que empiece a elevarse desde un momento que le ingresa el agua. Así que nosotros tenemos nuestra escala que es de 0 a 6 centímetros aproximadamente, que es de nuestro 0 a 100. Respectivamente, cada 10% es 1.6 centímetros. De aquí tenemos lo que es la manguera que va desde abajo, está pegada al recipiente. La tapa principalmente la dejamos para poder utilizar todo esto. Anteriormente lo teníamos primero en esta parte, nada más que la boya al momento de que estaba en esta parte chocaba con uno de los laterales, siendo así que imposibilitaba mucho lo que fuera su subida o bajada, siendo así que se movilizó en la parte de medio de la tapa, se volvió a hacer la modificación, se implementó. Aquí tenemos lo que es un error en el momento de que la boya baja o sube, se llega a atorar, ahí se atoró, por lo que tratamos de hacer que hicieran múltiples rieles para hacer una sección completamente lineal. Lamentablemente esta pieza se alcanza a ver cómo es que está doblada, cómo es que se alcanzó a hacer deforme con el sol. Al momento de que se dejó en un lugar con mucho sol y además el agua que ya se le había implementado en un momento determinado hizo que la estructura fuera algo moldeable y se terminó chocando. Siendo así que con pistola del calor se hizo lo posible para que quedara lo más recto posible, pero no fue posible. Bueno, yo soy Alan Eduardo González Galindo y voy a darles la conclusión a la que llegamos después de haber realizado esta práctica. Como pueden apreciar aquí, podemos ver que nuestra planta de nivel de agua está funcionando correctamente, aunque no tan precisamente como nosotros nos gustaría. Al momento de realizar la práctica cometimos unos pequeños errores al momento de seleccionar materiales y diseño, pero fue más que nada en la parte física. Al momento de elegir el flotador, se tomó como referencia un sistema de cremallera y engranes que lamentablemente, por las inconsistencias en el movimiento del agua, puede generar atascos y botes rápidos dependiendo del nivel al que se coloque el agua. Pero en el caso que se dieron condiciones ideales y todo marchó correctamente, se logró
presencia en las gráficas de medición del osciloscopio, cómo la onda subía y se estabilizaba paulatinamente dentro del rango proporcionado por el set point aquí presente. Gracias a esto pudimos aprender cómo el sistema PEI es un sistema adecuado para controlar de manera rápida un sistema físico, además de que se mantiene más estable y se estabiliza más rápido gracias a la inclusión de la parte integradora del sistema.